Okay, welcome everybody. Bienvenidos todos. I hope you're well. Espero que se encuentren bien. Y bueno, vamos a iniciar este año con la unidad 8, Unit 8. Abran su libro en la página 219, por favor. No, perdón, 119. Y bueno, la unidad se llama Bookworms, que significa como polillas de libros, unos animalitos que se comen a los libros, y en inglés es el equivalente a ratón de biblioteca, o sea, la gente que le gusta mucho leer. ¿Por qué? Porque se trata de la literatura. In this unit, you will analyze models and practice strategies to create a comic book based on a fantasy story. En esta unidad analizarás los modelos y practicarás las estrategias para crear un cómic basado en una historia de fantasía. Y bueno, voy a tratar de ser muy rápido porque sí les voy a dejar que copien un texto largo en este ejercicio. Primero que nada, ahí abajo aparece diferenciar los géneros. Yo creo que ustedes los diferencian. Fantasy obviamente significa fantasía y suspense, suspenso. Entonces, vamos a juntar el paso 1, 2 y 3 con lo que vamos a ver a continuación. Bien, miren, yo lo que les voy a pedir es simplemente que escriban de nuevo el texto que está escrito, los textos que vienen en la página 120. En la página 120 vienen unos textos y pues ustedes tienen que hacer estos textos, los van a escribir, simplemente los van a transcribir y los van a transcribir pero intercalados con su traducción en español. Ahí yo ya se las puse. Nada más es que copien a mano, esto sí lo tienen que entregar a mano, para que pues yo vea que sí le dieron una leída. Entonces, pues aquí ya está la traducción, simplemente escriban, lean, vinculen, traten de vincular, de unir en su mente lo que está en inglés con lo que está en español. Esto es literatura, entonces, pues ustedes tienen que acostumbrarse a leer, aunque sea unos fragmentos. Y bueno, además de esto, ahí en su libro, ahí pueden, esto de preferencia, pues háganlo en el cuaderno, ya que no les va a caber en el libro. Y pues ahí le ponen que era la letra D, por ejemplo, el primer texto hace referencia a la letra D. ¿Y qué tipo de literatura es? Suspense or fantasy. Suspenso o fantasía, obviamente es suspense, suspenso, ¿no? Bueno. Y así, pues ahora estamos en el texto 2. El anterior, pues era de Sherlock Holmes. Es un libro muy famoso de detectives, pero este ya es eh, de calabozos y dragones, o como decirlo, de fantasía medieval, por así decirlo. Entonces, pues léanlo para que vean qué tipo de texto es. Noten que yo aquí le agregué unos guiones porque no sé por qué no les pusieron guiones, pero debe de llevar guiones cada que hay una intervención de un diálogo, discursos directos de personajes, entonces deben de venir guiones, ya que se intercala lo que dice una persona con lo que dice otra persona. Y el género pues es fantasy, ¿no? Fantasía. Bien. Bien, como pueden ver, estoy pasando muy rápido las presentaciones. ¿Por qué? Porque ya ahí viene escrito. Pausan el video y lo escriben en su hoja de su cuaderno. Como si están un poco largos los textos, pero sí quiero que los lean, y para asegurarme de que los leen,
pues la única manera que tengo este, práctica para hacerlo es esta de pues que ustedes escriban, ¿no? Ya les puse una traducción. La traducción que les pongo es como intermedia entre, entre algo que suene bien y algo que sea lo más literal posible, palabra por palabra. Por eso los pongo así. Es muy importante que no pongan que no pongan el texto en inglés en un lado y el texto en español en otro. Escríbanlo intercalado así como se encuentra en estos ejemplos. Este trata sobre el fantasma de Canterville, The Canterville Ghost, Letter A, and it's about suspense. The genre is suspense. El género es de suspenso. Ok, y el último texto es este. Yo le puse, no tiene título, pero yo le puse Supergirl, la super chica, Letter B. Y pues trata de fantasía también. Es más como es más como un texto obtenido de un cómic, que es como lo que vamos a querer como producto para esta unidad. Ustedes deben de poder, al final de la unidad, van a escribir un breve cómic. Y bueno, pues vean los elementos que puede llegar a tener un cómic. Ya los vimos en la sesión 1 de 3. Y pues bueno, ya aquí recuerden, escriban en inglés y en español de manera intercalada como lo escribo aquí y no de manera separada de un lado el inglés y del otro el español, sino intercalada para que ustedes practiquen y realmente no escriban por escribir, sino que pues que comparen las palabras, comparen las frases y bueno, pues continuamos con la siguiente página. Con esta página, bueno, con estos ejercicios continuamos. Va a ser muy breve. Realmente no les estoy pidiendo que, como vamos a ver, vamos a ocupar las primeras sesiones de cada semana para seguir la historia de los elementos, la historia y los elementos que estamos viendo con lo de Ace Attorney. Pues aquí vamos a ver nada más lo que nos sirva más del libro. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, en el número 4 hay una pregunta que dice, which text combine the writer's words with the character's actual words? ¿Cuál texto combina las palabras del escritor con las de las palabras verdaderas de los personajes? Es decir, palabras del escritor con palabras de los personajes. Si se dan cuenta, habían dos textos que tenían guiones. Esos dos textos con guiones son puras conversaciones entre personajes. Pero los otros textos tenían una descripción de lo que ocurría junto con algunos discursos directos, que eran los que estaban entre comillas, y esos al mezclar cosas que dicen los personajes con cosas que dice el narrador, esos textos son los que van a escribir aquí. Simplemente ponen 1 y 2 o 3 y 4, 2 y 3. La siguiente pregunta dice, which ones use quotation marks for the characters' words? ¿Cuáles ocupan comillas? Quotation marks son las comillas, ahí las tienen al final de la pregunta, ahí les puse cuáles son las comillas. Y y bueno, pues de hecho es la misma respuesta que la anterior. Las otras dos preguntas que vienen tachadas, pues no las vamos a responder. Pero la primera y la tercera pregunta realmente son las mismas. Porque donde citamos con comillas los textos, esa es una forma de decir el discurso directo dentro de una narración.
y los otros eran puros diálogos con guiones, y esos eran diálogos como tal entre personajes. Entonces, bueno, es la misma respuesta. Básicamente lo que pongan en la A, en la primera pregunta, lo van a poner en la tercera pregunta. Esa va a ser su respuesta o answer. Número 5. Who narrates the story? ¿Quién narra la historia? Pueden responder esto en relación al texto 1, el de Sherlock Holmes. Y pues realmente no se dice, no hay un nombre, pero pues pueden poner que es el. No traten de adivinar quién es el narrador. Eh, y luego dice, where the story takes place. ¿Dónde la historia toma lugar? Entonces también tratan de deducir esta situación. Otra opción es que respondan esto con lo que vimos en la sesión 1. Van a decir quién narró la historia, que yo les dije quién narró la historia, y, y dónde toman lugar los hechos. También les dije ahí en qué lugar, dónde se explicaba el lugar, e incluso la fecha y la hora. Y finalmente, número 7, number 7, simplemente hay 4 palabras y hay que decir, estas palabras son adjetivos porque califican a los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Supergirl y Dark Crow. Estos sujetos son calificados por los adjetivos como determined, determinado, arrogant, arrogante, menacing, amenazante, confident, confiado. Según el texto 4, ¿quién era quién? O ¿quién era cómo? Supergirl era amenazante, Darkrow era confiado, o cómo. ¿Cuál? Pueden, coloquen estas palabras, y si quieren colocar algún otro adjetivo de estos personajes, también pueden hacerlo. Pero también si estuvieron en la sesión 1 de 3, también lo pueden hacer con un personaje, el que ustedes quieran, un personaje de la historia que vimos en la sesión 1 de 3, y pueden escribir tres, tres, este, tres adjetivos que describan la personalidad de este personaje. Entonces, si no estuvieron en la sesión 1, hagan esto de Supergirl y Darkrow y usen todas estas 4 palabras para describirlo. Y si estuvieron en la sesión 1, solo describan un personaje de los que vimos, y pues con eso le ponen 3 palabras adjetivos, y con eso es más que suficiente para esta sesión. Entonces, cualquier duda, ya saben que me contactan. See you later.